Y hola mi gente, bienvenidos a otro post partido de Marineros al Día. Vamos a hablar hoy de la dolorosa derrota, hoy domingo 6 de abril contra los San Francisco Giants. Dolorosa derrota por varias razones. La primera, que se pierde totalmente la serie contra San Francisco. No se consigue ni una victoria en los 3 juegos. Y, por supuesto, se crea una racha de 3 derrotas al hilo. 2 de ellas, la primera de esta serie, en extra inning, y la última, la del día de hoy, igual, dejados en el terreno, no en extra inning, pero se logra empatar el encuentro a 4 carreras en el noveno y se pierde posteriormente en el cierre de la novena entrada. Inconsistencia en el bullpen. Los abridores pues no han estado tampoco imbateables como nos tienen acostumbrados. Hay que recordar que muchos de los abridores de los Marineros, de los cuales hablamos como uno de los mejores cuerpos de rotación, son bastante jóvenes. Van apenas a su segunda, tercera campaña en las Grandes Ligas. Y empiezan los bateadores a conocerlos, a conocer sus picheos, a conocer sus secuencias y van a ser más bateables. Y aquí es en donde se va a poner a prueba la calidad de esos pitchers, porque no se es buen pitcher por una temporada buena. Se es un buen pitcher después de 5, 7, 10 temporadas consistentes en las Grandes Ligas. En ese momento es que se puede hablar de un legado, de alguien como Randy Johnson, de Félix Hernández, que fueron múltiples ganadores en, en el premio al mejor pitcher de su franquicia. Contendieron varias veces por un Cy Young. No estoy diciendo que no tengan esa calidad los pitchers de los Marineros, pero varias veces dije que me preocupaba el hecho de que todos fueran derechos. Kirby se lesiona el hombro en los entrenamientos de primavera y empieza la improvisación. Empieza la improvisación con Emerson Hancock, que luego de esa salida desastrosa es mandado a AAA. Luego se sube a Luis F. Castillo, que abre el primer juego de esta serie en San Francisco. También es bajado luego a AAA. Y entonces no sabemos cuál va a ser, quién va a ser ese pitcher que va a ganarse el quinto puesto en la rotación. Jonathan Díaz había subido también al equipo grande para hacer un trabajo de relevo como zurdo. Yo creía que iba a ser el quinto abridor para tener por lo menos un zurdo en la rotación, pero eso no pasó. Y bueno, Bryce Miller se adjudica su segunda derrota en la temporada, esta joven temporada. Los Marineros dejan un récord de 3-7 para ponerse de últimos en la división oeste de la Liga Americana. Y ya no estamos hablando de Opening Day ni Opening Week, ya estamos hablando de 10 juegos de 162, o sea, nos están quedando 152 juegos y empieza la cuenta regresiva y empieza la preocupación. Muchas de las carreras, de las pocas carreras que ha conseguido el equipo es por la vía del cuadrangular, pero bueno, vamos a verlo en el resumen. Hoy otra vez se dio ese factor del cuadrangular que no ha, también valga la redundancia, han sido muchos cuadrangulares, pero sin hombres en bases. Entonces estamos teniendo un gran problema para tener hombres en base y que cuando lleguen esos jonrones, esos batazos de poder, pues no produzcan una sola carrera. Pero bueno, recordarles que Marineros al Día llega gracias a Dux Seafood, la mejor comida de mar en el área metropolitana de Seattle. Yo los invito a probar la clam chowder, pero específicamente en el break bowl. Cuando usted pida su clam chowder de distintos tamaños, puede ser un small bowl, un bowl o un turín, pídala en break bowl. Es una experiencia de verdad única y recuerden que tienen todos los días de la semana el happy hour de 3 a 6 de la tarde y de 9 a cierre. Dux Seafood, la mejor comida de mar en el área metropolitana de Seattle. Y sin más preámbulos, vamos a lo que fue el resumen de este juego.
pues teníamos de primer momento a el abridor de los San Francisco Giants poniéndose a tono. Estaba Víctor Robles abriendo el juego. Entregaba a Hicks el primer out en combinación 6-3 del shortstop al primera base, y allá va ese batazo largo por segunda ocasión en la serie. Julio Rodríguez reventó la pelota para su tercer cuadrangular, segundo en la serie contra San Francisco, segundo en el primer inning, y por eso Julio tiene que estar de primero o segundo bate para que agarre la mayor cantidad de turnos posible y desaparezca la bola. Y ahí estaba Big Dumper haciendo lo propio. Tuvo una buena tarde Big Dumper, que aparte de este doble iba a tener un cuadrangular por todo el jardín derecho. Han estado encendiéndose los bates, sobre todo de la parte central de la alineación. Hemos tenido algunos problemas, sobre todo con la parte baja de la alineación. Lo que es séptimo, octavo, noveno, el primer bate, y por eso se ha conseguido mucho las bases vacías cuando llegan esos batazos de vuelta completa. Bryan Woo era el encargado de abrir. Tuvo una muy buena primera salida. Era su segunda salida de la temporada. Y esta también iba a ser de calidad. Lamentablemente iba a tener un inning que iba a ser el decisivo para él. Como les he dicho, este centerfield Lee pues trae loco al público de San Francisco. Súper bateador, súper buen defensor. De verdad que ha tenido una gran actuación a lo largo de la serie. Bryan Woo sacaba con ese ponche el primer inning sin problemas. Ahí veíamos a Hicks, que seguía haciendo lo propio con Ryan Bliss, que se apagó después del sprint training, no ha podido batear más. Víctor Robles con ese infield hit por el área de Chapman, que no podía hacer nada. Y venía otra vez Julio Rodríguez. Entregaba ese roletazo y Adame se combinaba con el segunda base para terminar la entrada. Tocaba el turno para Big Dumper. Ahí está. Al primer lanzamiento, atrás, reventó la pelota Cal Riley para lo que sería su segundo cuadrangular de la temporada. Big Dumper, que con este cuadrangular empata la marca con Zunino como el receptor con más cuadrangulares en la franquicia de los Marineros de Seattle. Ya había pasado a Dan Wilson, el manager actual del equipo y receptor en su momento, y solamente le faltaba por pasar a Zunino, y ya con el próximo cuadrangular va a quedarse en solitario como el mayor jonronero en la posición de receptor de la historia de los Marineros de Seattle. Por eso el contrato multianual que le ofrecieron. Aquí Víctor Robles hacía esa jugada, brazalete para tercera, y lograba cerrar a los jugadores para evitar la base adicional. Pero lamentablemente no iba a poder contra el siguiente bateador, Bryan Woo. Iba a recibir ese hit por encima del segunda base. Adames anotaba la carrera. Y de verdad han estado muy oportunos los bates de San Francisco, porque iban a quedar dos jugadores en las bases y iba a llegar este cuadrangular de Yastrzemski para traer 3 carreras al plato. Doloroso inning para Woo, que realmente no fue muy castigado, pero sí fueron muy efectivos los batazos que dio San Francisco para anotar un total de 4 carreras. Adames con una jugada impresionante. Se reían. Estaba bromeando Julio Rodríguez y él toda la serie. Cal Riley, otro batazo. Aquí nada más le faltaba el triple para el ciclo. Ya había bateado un doble, un jonrón y un hit. Y se iba a ponchar Randy Arozarena, que no tuvo suerte con los jugadores que encontró en las bases en estos 2 turnos, pero que iba a tener un turno decisivo en la novena entrada. Ahí, a mano limpia, Woo, a primera, tremendo out.
En la transmisión escuché, yo no sabía, que Bryan Woo había jugado shortstop en ligas menores. O sea, que tiene una gran habilidad defensiva. Ahí Víctor Robles haciendo esa gran atrapada en el jardín derecho. Y entraba Luke Riley. Iba a ser golpeado por Hicks. Iba a venir ese imparable de Dylan Moore que, a diferencia o en contrapeso con lo que hemos visto de Ryan Bliss, que se apagó después del sprint training cuando comenzó la temporada, tuvo buenos turnos al principio, se encendió Dylan Moore. Y aquí, hablando de Ryan Bliss, iba a tener ese hit remolcador de Luke Riley desde la segunda base. Se iba a meter hasta tercera Dylan Moore y Bliss llegaba hasta segunda. Oportunidad de oro para empatar el encuentro. 4-2 el marcador. Venía Víctor Robles. No, ya 4-3 estaba el marcador. Pero iba a entregar con ese elevado el último out. Iba a dejar dos corredores en posición anotadora Víctor Robles. Y bateaba Donovan Solano. Chapman hacía tremenda atrapada en la tercera base, pero no podía concretar el out. Luego iba a llegar Mitch Garver. Batazo por el área de la segunda base. Solano se movía a segunda, Garver en primera. Otra vez atacaban los marineros en la octava. Y el turno para Ryan Bliss. Había apenas un out en esta altura. Batazo por tercera, perfecto para doble play. Un out, dos. Se terminó la entrada y se terminó del mismo modo la amenaza que tenían en ese momento los marineros de Seattle. Venía a hacer trabajo de cierre Doval. Iba a comenzar el turno Víctor Robles envasándose, haciendo el trabajo chiquito. Julio Rodríguez por primera. Podemos decir que hizo el trabajo de mover el corredor hasta segunda. El turno para Arozarena. Arozarena, que no había tenido suerte a lo largo del encuentro con jugadores en las bases, se iba al robo. Víctor Robles de la tercera. Habían hombres en las esquinas y Arozarena conectaba esa línea, ese cable por encima de tercera para empatar el encuentro. Víctor Robles anotaba, frenaba en la tercera el corredor y bueno, juego igualado en la novena entrada. Mike Mastrobuoni venía, se iban a llenar las bases. Recibía ese boleto, no cabía un marinero más. Mitch Garver iba a entregar con ese elevado en el infield para que Chapman terminara el episodio. 3 hombres en las bases se quedaron por los marineros. Novena entrada, Matos, el venezolano, venía a tomar turno. Iban a ser importantes los venezolanos en esta entrada. Un out y Bliss perdía la bola para el segundo. Ahí iba esa conexión hacia el jardín derecho. Corría Víctor Robles, salto y espectacular la atrapada de Víctor Robles, acrobática, que se lastimaba el brazo. Iba Matos a meterse hasta la tercera. Luego, por revisión y reglas de terreno, iban a devolver a Matos a la segunda. Realmente no sé qué fue lo que alegaron en la revisión. Quedaba muy lastimado Víctor Robles, que iba a salir del encuentro. Movimientos defensivos, Polanco a primera, Mastrobuoni iba a tomar la primera base, el right field por Víctor Robles. Y bueno, parecía que Víctor Robles salvaba el encuentro. Ahí venía el llamado de los umpires, devolvían a Matos a segunda y venía Wilmer Flores con ese sencillo por segunda base. Nada que hacer, dejados nuevamente en el terreno por los Gigantes de San Francisco. Flores era el héroe del encuentro. 2 venezolanos se combinaron para dejarnos en el terreno. Matos anotaba desde la segunda y Flores el encargado de dar el hit. Balance pues más que negativo en San Francisco, aunque los juegos fueron peleados. El juego igual cuenta como derrota, tanto el primero de la serie como el tercero de la serie.
a levantar la cabeza y a ganar lo más que se pueda en estas dos series contra Astros de Houston y contra los Texas Rangers. Ambos vienen bien en la temporada. Vamos a hacer un pequeño repaso, aunque mañana vamos a tener un análisis un poquito más profundo de cómo van los números. Texas va liderando la división oeste de la Liga Americana con 8 ganados, 2 perdidos. Luego le siguen los Angels con 6 y 3. Los Astros de Houston con 4 y 5 están de terceros. Los Atléticos de Las Vegas están de cuartos con 4 y 6 y hasta el sótano de la división. A 5 juegos del primer lugar, los Marineros de Seattle con 3 ganados y 7 perdidos. Vienen 2 series de local, 2 series contra rivales directos de división. Se van a jugar 3 juegos contra los Astros, luego se van a jugar 3 juegos contra los Rangers de Texas y realmente es una oportunidad de oro para que pueda cambiar totalmente la tabla. Si estas series las perdemos, de verdad se pone complicada la cosa en este propio primer mes de temporada. Pero bueno, mañana vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Vamos a ver algunos números individuales y hacer unos análisis generales de lo que creemos que puede estarle faltando al equipo y lo que se ha hecho bien durante este inicio de temporada. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente entrega de Marineros al Día.